5 pasos que debes de hacer si eres profeta. Así que si quieres saber estos pasos para poder desarrollar tu ministerio profético y para poder llevar a otra escala, quédate en este video, no te muevas porque aprenderás a cómo conectar la profecía con lo que Dios te revela. 5 pasos que quiero revelarte si eres profeta. Y uno de los primeros pasos que quiero revelarte, que lo tengo aquí anotado, estructurado, para que te vayas con esta enseñanza y sea de edificación para ti, es cómo conectar mi espíritu a quien voy a profetizarle, porque tú tienes que sincronizarte espiritualmente para poder dar una palabra. La Biblia dice que el espíritu da testimonio al espíritu, por lo cual yo debo de sincronizar mi espíritu a quien yo voy a profetizar la palabra. Por eso a veces no podemos atraer de lo que Dios nos revela, porque a veces no tengo la conectividad espiritual que necesito para dar la profecía. Si vemos en algunos pasos que le ha pasado a personas que le han profetizado una cosa que no deben de profetizarle y se extravían en la profecía, es por la falta de sincronización, porque yo tengo que tener una conexión para poder profetizar. Por eso también la Biblia dice que el Espíritu da testimonio de nosotros. ¿Por qué? Porque es espíritu. Entonces lo que es espíritu da testimonio. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre un hombre o sobre una mujer, el espíritu que está dentro del hombre tiene que rendirse y no puede contenerse a la presencia, porque es espíritu y se conecta con el Espíritu de Dios. Ese es el primer punto que quiero que vayas anotando. El segundo punto que quiero que también te lleves, que lo tengo aquí también, es mirar a quien yo le voy a profetizar, que tenga una sensibilidad, espiritual, porque yo no puedo profetizarle a alguien que no esté sensible a la presencia. Cuando Dios te da una profecía o te da una palabra a quien tú le vayas a profetizar, tú tienes que mirar con aquellos ojos espirituales a quien tú le vas a desatar la palabra, que tiene hambre de esa palabra que tú tienes de parte de Dios. Por eso vemos en la Biblia que Pablo llega a una ciudad llamada Listra. Y cuando él llega a la ciudad llamada Listra, él está predicando y está hablando de la nueva buena de salvación de Cristo Jesús. Y dice que ve un hombre imposibilitado de los pies. Lo primero que vio Pablo en ese hombre fue fe. Y él dijo, y Pablo mirando que tenía fe, entonces oró para sanidad y aquel hombre fue sano. Entonces es aquí donde tú debes de observar. Lo primero que observó Pablo fue sus ojos. Él miró y vio que el hombre tenía fe para el milagro. Entonces cuando tú vayas a dar una palabra profética, no le puedes profetizar a alguien que esté distraído y que no esté sensible a la presencia. ¿Cómo yo identifico que alguien está sediento de una palabra y que yo tengo esa palabra de parte de Dios? Número uno dentro de este párrafo que te estoy hablando es cuando recibo la profecía. Y número 2 también es cuando veo esa sensibilidad, cuando veo a alguien llorando, quebrantado, en la presencia, entregado, me identifica de que está listo para recibir la profecía de parte de Dios. Tercer punto también que voy a liberarte es el siguiente: no tener miedo a la hora de profetizar. Este es uno de los puntos que está encarcelando a muchos ministerios proféticos y a muchos profetas. Cuando tengo miedo a la hora de profetizar, nunca daré una profecía certera y segura. Por eso, cuando tú vayas a profetizar, tienes que desenfocar tu mirada del miedo y del desenfoque, porque hay personas que cuando tú lo ves te brindan desenfoque y te brindan temor. Entonces tú debes de tener una seguridad en lo que está profetizando. No puedes tener miedo, tienes que inspirarle confianza a quien tú le estás conectando a la profecía para que lo del reino pueda habitar. Mire, uno de los pasos que destruye un ministerio profético es el miedo. Miedo a qué dirán, miedo a qué van a decir, miedo a que si yo digo esta palabra, ¿cómo me van a tener? Miedo a que si fallo. No, tú tienes que ser libre, tienes que dejarte fluir, porque cuando recibes una profecía real, tú sientes una unción que te impulsa a llevar esa palabra profética. Y es ahí donde el miedo no cabe para ti. Y ahí tienes que liberar esa palabra y dar esa palabra. ¿Y sabes cuándo te das cuenta que no hay miedo para profetizar? Cuando estás seguro de lo que estás diciendo, porque tiene claro la visión y la palabra profética que estás recibiendo. Paso número 4 que quiero liberar también, y es establecer una atmósfera de adoración. No puedo yo profetizar si no existe una atmósfera de adoración. Por eso vemos algunos profetas en la Biblia
que no profetizaron, sino había un tañador, alguien que pudiera conectarlo con una adoración divina real para que se pueda establecer la atmósfera de adoración. Mire, hay algo que Dios tiene y es que Dios no le habla a gente que no estén quebrantados en su presencia. Por eso se necesita un nivel de adoración, porque la adoración te lleva a rendirte a su presencia. Algo que me gusta mucho de este punto número 4, y es que cuando los aires están cargados, cuando hay opresión, a veces Dios no puede hablarte porque estás distraído. Entonces necesito adorar, porque la adoración me lleva a conectarme con Él. Entonces cuando entra ese nivel de adoración, esa atmósfera se estableció y esa atmósfera llega y quebranta todo lo que están adorando unánimemente, cosas empiezan a suceder. Es donde la voz de Dios empieza a romper, porque la adoración hace tres cosas en ti. Número uno, la adoración te desconecta de lo terrenal que está viviendo. Número dos, la adoración eleva tu espíritu a una con la misma adoración. Y número tres, la adoración te conecta con la adoración divina que viene de arriba. No una adoración de sentimiento, sino una adoración divina guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y el quinto paso que quiero liberarte, y con esto voy a concluir, es la distracción y los ruidos a la hora de profetizar, porque me puedes distraer. Cuando hay ruido en un lugar que tú estás profetizando y cuando hay distracción, la profecía puede distorsionarse. Por eso, una de las cosas también que interfieren cuando yo estoy profetizando puede ser una batería que esté sonando muy alta, puede ser un piano que esté sonando muy alto, puede ser que el mismo público al quien yo le estoy profetizando tenga una algarabía muy alta. Eso puede interferir por una profecía de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los ruidos pueden intervenirte. Una de las cosas que Dios te va a levantar o te va a usar a la hora de profetizar es el silencio. El silencio tiene un misterio poderoso a la hora de yo profetizar. Cuando yo callo mi voz carnal que tengo, la voz interna de Dios va a retumbar en mi interior. Y es ahí donde yo voy a identificar y voy a poder conectarme con esa voz profética que me va a llevar a guiarme a profetizar de parte de Dios. Hay personas que a veces fallan y se distraen, a veces no saben lo que van a conectar proféticamente y es porque hay mucho ruido. Por eso una de las cosas que yo hago a la hora de profetizar es que trato de canalizar, de que no haya ruido en el ambiente, en el lugar, para poder profetizar la palabra de Dios, porque cuando Dios habla, todo el mundo tiene que escuchar. Entonces, hay una ética aquí en este punto, y es que cuando Dios está hablando, yo callo. Y hay personas que yo veo profetas profetizando, hablando de parte de Dios, y hay una bulla, está un desorden, a veces la que está cantando tiene un volumen muy alto, entonces también eso me va a distraer en esa palabra que yo tengo de parte de Dios. A veces cuando profetizo, me gusta que ni siquiera me canten adoración. Después que termino de profetizar, entonces sigue la adoración, porque es un complemento, tiene que mantenerse. Si haces estos pasos para llevar una vida profética o para ejercer tu llamado, vas a tener éxito en la voz de Dios. Así que suscríbete a este canal, activa la campanita, donde vamos a tener más contenido edificante de cómo profetizar, de la oración, de los ayunos, de cómo yo puedo elevar mi vida espiritual, porque así llegarás a tu destino que Dios te dijo. Dios te bendiga y Dios te guarde.